parlamentaria, ¿cómo ve el actual escenario político en el bloque del Mercosur? Bueno, evidentemente hay un fin de época de procesos políticos que se dieron fundamentalmente desde el 2000 para acá, que tienen que ver con, digamos, crisis democráticas de distinta naturaleza. Digamos, así como uno encuentra en Venezuela que hay una verdadera crisis de régimen, es decir, lo que uno va viendo es como esa elección de diciembre que parecía que iba a ser la solución de los problemas venezolanos porque tenía la fortaleza de la voluntad popular, es decir, elecciones que renovaron la Asamblea Nacional y que dieron lugar a una nueva mayoría. Los demócratas estábamos expectantes con esa elección porque creíamos que a partir de ella se iba a encaminar la relación entre la oposición y el oficialismo en Venezuela, pero lamentablemente lo que estamos viendo es que desde el mes de enero se ha ido progresivamente produciendo un gran deterioro en el sentido de que el gobierno venezolano, a partir de su capacidad para integrar los órganos judiciales, ha ido lentamente socavando las decisiones de la Asamblea Nacional, y esto, digamos, lo que va trayendo como consecuencia es un debilitamiento del régimen democrático, y realmente estamos todos muy preocupados porque, digamos, las democracias viven en la medida en que se aceptan sus diferencias. Si no hay diferencias, no hay democracia. Es decir, no es posible la democracia sin diferencia. Entonces digo, ese es un caso. El caso venezolano es un caso crítico de régimen político. Además, hoy enfrenta una tremenda crisis económico-productiva, con las consecuencias que ello trae para la población en términos de el abastecimiento, en términos de productos básicos de alimentación y también medicinales. Y además, por otro lado, la caída del precio del petróleo ha traído consecuencias también en todo lo que significa la infraestructura del país, y tienen problemas de energía eléctrica, es decir, una serie de problemas muy grandes. Y si uno, a mí me recuerda mucho la situación de Venezuela, a la situación, aunque no sea idéntica, a la situación de Perú en algún momento, que tuvo una gran emigración de gente que se fue porque no estaba en condiciones de hacer inversiones dentro del país y se terminó yendo. Uno ha visto irse de Venezuela a quienes tienen capacidad económica para generar riqueza en ese país, y uno al recorrer países centroamericanos uno encuentra los ingresos de esos capitales venezolanos que se han transformado en shoppings o en distintos tipos de empresas que deberían ser hoy dinero invertido en la propia Venezuela. Después está el caso de Brasil. Bueno, Brasil tiene un conflicto típico de un régimen democrático que está funcionando, donde hay un gran conflicto político. Ese gran conflicto político tiene que ver con una coalición política que estalló, que entró en crisis, y que consecuentemente los partidos usan los recursos institucionales disponibles después para derrotar a los otros. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el caso de Brasil, como el nuevo gobierno es este gobierno de transición que tiene que ver con el tiempo que llevará el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que está suspendida en sus funciones. Da lugar a este gobierno de transición que tiene que enfrentar no solamente su propia debilidad institucional, sino también una crisis productiva y una crisis económica seria. Digamos, yo no tengo preocupaciones sobre la continuidad democrática de Brasil, porque a diferencia de Venezuela, no hay disponibilidad de los militares para hacer golpe de ninguna naturaleza, y creo que es un abuso de la palabra golpe hablar de golpes institucionales o golpes parlamentarios. Creo que hay que usar otras palabras, porque lo que hay ahí es conflicto, pero conflicto no quiere decir golpe. Ahí hay reglas institucionales que podemos no estar de acuerdo con ellas, pero mientras tanto las han utilizado los dos partidos o todos los partidos que integraban la coalición de gobierno, y han aceptado esas reglas. Entonces digo, ahí hay un problema que tiene que ver con conflicto dentro de la democracia. La Argentina no tiene conflicto. La Argentina ha salido de un periodo de 12 años de un gobierno del Partido Justicialista en una de sus fracciones, del Frente para la Victoria, y tiene un gobierno que tiene una minoría parlamentaria en la Argentina, y bueno, ahí los argentinos vamos a tener que aprender
a convivir, a negociar, a ser tolerantes. Tenemos problemas muy graves, tenemos problemas muy serios, tenemos un 30% de nuestra población en situación de pobreza y ese es nuestro problema principal. Entonces el gobierno, yo soy de la Unión Cívica Radical, integramos Cambiemos, que es la fuerza que gobierna en este momento, y nosotros apostamos a un mejoramiento de la situación productiva del país a los fines de crear trabajo genuino para ir progresivamente eliminando de la vida argentina, de la vida social argentina, los subsidios, es decir, los subsidios sociales. Lo que queremos es gente integrada, gente que esté trabajando, gente que se dignifique en el trabajo. Bueno, Uruguay no tiene problemas, tiene los problemas propios de nuestras democracias, que son democracias débiles, pero bueno, los uruguayos siempre tienen la ventaja de su gran institucionalidad que ha sido tradicional y están bastante mejor. Entonces, Bolivia no tiene problemas porque su situación institucional es buena y bueno, y tienen los ruidos políticos propios de los regímenes democráticos. Paraguay no transita problemas institucionales, entonces uno podría decir que el bloque del Mercosur, si bien tiene problemas de cambio político, no tiene problemas, salvo en el caso venezolano, de régimen democrático. Y esto es bueno, porque digamos, uno se olvida, pero hace muy pocos años que salimos de esos turnos de que íbamos entre democracia y golpe. Y yo creo que mientras la vida y la libertad no está en peligro, todo se resuelve. Lo importante es la convivencia, aún en el mayor conflicto, y que nunca entre en riesgo la vida y la libertad.